Se puede estudiar cómo es, y qué características tienen las reacciones catalizadas enzimáticamente con el formulismo de Michaelis-Menten. Puesto que la velocidad de una reacción catalizada enzimáticamente se puede medir como la desaparición de sustrato por unidad de tiempo, o la aparición de producto por unidad de tiempo, Michaelis y Menten postulan que, en las reacciones enzimáticas con un único sustrato, hay un equilibrio entre la formación del complejo enzima-sustrato y la disociación del mismo. Una vez formado el complejo enzima-sustrato se da la reacción enzimática de manera irreversible, y el producto se libera de la enzima. Observaron que cuando la concentración de sustrato era pequeña, la velocidad de la reacción aumenta linealmente, hasta llegar a un punto en el que por más que aumenta la concentración del sustrato, la velocidad ya no aumenta linealmente y tiende a una asíntota. Esta asíntota es la llamada velocidad máxima, y su significado es que todos los centros activos de la población de enzimas están ocupados, y por eso, la velocidad no puede aumentar más. Hay otro parámetro importante que caracteriza la actividad de una enzima, que es la constante de Michaelis, y que es la concentración de sustrato a la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima e indica la afinidad de la enzima por su sustrato. Por lo tanto, a mayor Km, menor es la afinidad que presenta la enzima por su sustrato. La velocidad máxima y la Km son los parámetros cinéticos de la enzima y son su seña de identidad. El significado biológico de la velocidad máxima y de la Km es importante en la actividad enzimática, pues determina la velocidad y la afinidad por un determinado sustrato, y puede variar si se regula la enzima o si hablamos de isoenzimas. Así por ejemplo, la isoenzima de la exoquinasa del cerebro tiene menor Km y mayor velocidad máxima, porque debe aprovechar mejor la glucosa que le llega al ser su principal fuente de energía. Tanto la velocidad máxima como la Km se pueden obtener experimentalmente de manera matemática o gráfica si medimos y representamos la velocidad frente a concentraciones de sustrato conocidas. Aunque con la ecuación de la hipérbola no resulta un cálculo fácil, y tampoco es obvio obtener gráficamente el valor de velocidad máxima, porque está determinado por una asíntota. Es por ello que se recurre a la representación de dobles inversos, donde se obtiene una recta del tipo y igual a x más b. El corte en el eje de ordenadas es igual a 1 partido la velocidad máxima, y el corte en el eje de abscisas es igual a menos 1 partido km. Haciendo 0 la x sola y sucesivamente en la ecuación de la recta, se obtiene que la velocidad máxima es igual a 1 partido b y que la km es igual a partido b. Cuando un inhibidor actúa modificando la actividad enzimática, y por lo tanto, sus parámetros cinéticos, es importante este tipo de representación, para poder averiguar qué tipo de inhibición se está produciendo, y relacionar los parámetros cinéticos con una constante de inhibición. En la inhibición competitiva, el sustrato y el inhibidor son análogos estructuralmente, y el inhibidor entra en el centro activo de la enzima pero sin que se genere el producto. En este caso, la velocidad máxima no varía, y la Km crece a medida que aumenta la concentración de inhibidor. Es fácil hacer frente a este tipo de inhibición, simplemente aumentando la concentración de sustrato. En la inhibición no competitiva, no hay semejanza entre sustrato e inhibidor, y este último se une en un lugar diferente al centro activo, presentando afinidad tanto por la enzima como por el complejo enzima-sustrato. En este caso la Km se mantiene, y la velocidad máxima disminuye. Por último, en la inhibición acompetitiva, el inhibidor solo se une al complejo enzima-sustrato, por lo que de alguna manera fuerza la reacción, que es lo que hace que a pesar de que se observe una menor velocidad máxima, haya una Km más pequeña. Esta Km es solo aparente, y no significa más afinidad por el sustrato, sino que el inhibidor tiene mucha afinidad por el complejo enzima-sustrato. Otros factores que afectan a la actividad enzimática son la temperatura y el pH, lo que es perfectamente comprensible, al ser de naturaleza proteica las enzimas. Las enzimas de un determinado organismo tienen una actividad óptima a la temperatura típica de ese organismo, y ligeros aumentos o descensos de la temperatura no tienen grandes efectos. Pero si esos cambios son muy grandes pueden hacer que la actividad descienda drásticamente, haciéndose muy pequeña la velocidad máxima y muy grande la Km. Respecto al pH, hay proteínas con actividades óptimas a pH ácido, otras a pH básico, y otras a pH neutro, porque operan en orgánulos con valores de pH determinados, que han determinado su configuración. Como ocurre con la temperatura, ligeros cambios en el pH no afectarán, pero si esos cambios son mayores,
cambiará el estado de ionización de determinados aminoácidos, y por lo tanto, la configuración de la proteína y su actividad. En definitiva, su velocidad máxima descenderá, y su Km aumentará. Y para finalizar, hay que conocer que no todas las enzimas trabajan con un único sustrato, y en este caso no se puede aplicar el formulismo de Michaelis-Menten. Hay enzimas que catalizan reacciones con dos sustratos, y en unos casos, no importa el orden en el que entran esos sustratos, o salen los productos generados. En otros casos, hay un orden establecido de entrada del sustrato y no de salida del producto, y en otros, ha de salir el primer producto, antes de que entre el segundo sustrato. Las URLs de las imágenes utilizadas, se muestran a continuación.